Hola audiolectores, espero que estén muy pero muy bienvenidos a un nuevo video en el canal. Les comento que vamos a subir el primer capítulo de nuestro libro Oratoria, que se titula Sobre oratoria en general. ¡Bienvenidos! Hola, buenas noches, queridos audiolectores, ¿cómo están? Bueno, ya el intro lo tenemos, vamos entonces a iniciar la lectura de nuestro primer capítulo del libro Oratoria. Se titula Sobre oratoria en general. ¿Qué se entiende por oratoria? ¿Qué quiere decir oratoria? Esta palabra ha recibido a lo largo del tiempo definiciones bastante diferentes. Para Platón, filósofo griego, oratoria significaba ganarse la voluntad humana a través de la palabra, mientras que su alumno Aristóteles entendía que la oratoria consistía en la capacidad de, llegado el caso, elegir según las circunstancias el método más adecuado con el fin de convencer al contrario. Hoy día se habla frecuentemente y sucintamente de oratoria como el arte de convencer. Sin embargo, la oratoria también se entiende como la ciencia que se ocupa del arte del discurso, o más brevemente, del arte de hablar. En términos de las modernas ciencias del lenguaje, esto significa que la oratoria se ocupa de la cuestión de la cual ésta forma parte de un hablante, conocido como emisor. Este tiene que expresar y transmitir su mensaje para que produzca en el oyente, el receptor, el efecto deseado. El concepto de oratoria, tomado del griego, remite por lo tanto al arte de hablar, a la capacidad de oratoria, a una estructuración ordenada de las ideas. Estas ideas, bellamente expuestas en palabras, para lo cual se hacen necesarios una cuidada selección del vocabulario y un ejemplo acertado de los adornos de estilo. La intención de todo ello puede ser naturalmente la de convencer. Antiguamente, la concepción que primaba era la de considerar la oratoria como un arte, por lo cual se practicaba siguiendo un conjunto de reglas, esquemas, formas de expresión y estilos. La antigüedad conocía escuelas de oratoria en que se transmitía este saber. Un rhetor, en griego, o retórico, es, en sentido estricto, alguien que se ocupa prácticamente como orador o teóricamente como profesor de oratoria del arte del bien hablar y de las condiciones que ello requiere. Un breve recorrido histórico. La concepción de la oratoria como arte del bien hablar, sujeto a una serie de reglas y por lo tanto susceptible de ser aprendido, tiene su origen en la antigua filosofía griega. En la antigüedad se distinguía entre el discurso ante un tribunal, el discurso político y el discurso que, en un festejo, se pronunciaba en alabanza de una persona. Mientras que hoy la oratoria solo desempeña un papel importante en los campos de la industria, la administración o el círculo privado, en la antigüedad formaba parte integral de la educación. También en el Antiguo Testamento se encuentran ya muchos pasajes que subrayan la importancia de hablar acertado. En el libro de los Proverbios, por ejemplo, se puede leer 18:21, la lengua ejerce su poder sobre la muerte y la vida. Aquel que sepa dominarla gozará de sus frutos. En el siglo IV antes de Cristo, vemos aparecer en Grecia a los sofistas profesores ambulantes que señalaban las ciencias y las artes y que se emplearon especialmente en la educación de los jóvenes. Por estos sofistas, pronto se quedaron anclados en las cuestiones formales, convirtieron las leyes de la oratoria en una simple serie de técnicas sin relación ya con cuestiones humanas y desligaron las reglas de la personalidad o del carácter del orador, despreocupándose de lo que la teoría hunde sus raíces en el terreno de la integridad personal, la ética y la moral. De la época anterior a Cristo suenan muchos nombres de grandes oradores que supieron influir por medio de la palabra hablada sobre su auditorio, compuesto en su mayoría por hombres, pues por regla general las mujeres no se encontraban presentes en los discursos públicos. Sócrates o Isócrates pueden servir como ejemplo de dos oradores ejemplares. Sócrates entendía que el lenguaje debía de estar al servicio de la verdad, a la que intentaba aproximarse por medio de un juego alternamente de pregunta y respuesta. La tarea del orador consistía, según él, en convencer y no en persuadir por medio de la brillantez oratoria.
Atenas tuvo en Isócrates a uno de los oradores más brillantes y exitosos. Escribió gran número de discursos políticos y judiciales. De él se cuenta la siguiente anécdota. Sin poner objeción alguna al discurso ampuloso y engreído de un joven que pretendía ser admitido en su escuela de oratoria, se limitó a exigirle el doble de los honorarios acostumbrados. Ante la pregunta airada del joven de a qué se debía eso, el maestro contestó que, en su caso, además de aprender a hablar, tenía que aprender a callarse la boca. Un hombre muy importante en la historia de la oratoria es Platón, que vivió entre el 427 y el 347 a.C. En sus diálogos, Platón redactó casi toda su obra filosófica en forma de diálogo. Afirma que no puede haber otro soporte para el buen orador que una actitud ética y moral recta. Más allá del campo de la oratoria, las enseñanzas de Platón ejercieron un influjo enorme sobre toda la cultura y ética occidental, y también sobre los primeros intérpretes del cristianismo. Si Platón sobresalió en el campo de la oratoria por sus aportaciones teóricas, otro griego, su alumno Aristóteles, destacó en la práctica de la misma. Demóstenes, convirtiéndose en maestro de sí mismo, llegó a ser, después de algunos fracasos iniciales, un gran orador, mediante un entrenamiento guiado por una voluntad férrea y sujeto a una durísima disciplina, corrigió su deficiente pronunciación y entonación, ceseo, voz quebrada, disminuyó el miedo que le inspiraba el auditorio y alcanzó la certeza de lo que más importaba de un discurso es, primero, pronunciarlo, segundo, pronunciarlo y tercero, pronunciarlo. Demóstenes, que aprendió mucho de los actores de teatro, estrenó su voz intentando, por ejemplo, elevarla por encima del estrepitoso embate de las olas, con un canto rodeado en la boca. Fue también en la antigüedad cuando se señalaron los 5 puntos a los que un orador debía prestar atención. Primero, recopilación de materiales. Segundo, estructuración. Tercero, formulación. Cuarto, memorización del discurso. Y quinto, el acto de pronunciar. Los griegos vieron propagado su saber a través de los romanos, que desarrollaron los conocimientos y las reglas que tomaron de aquellos. En el campo de la oratoria alcanzó enorme fama Marcus Porcius Catón, en el año 234 al 149 a.C. De su alrededor de 150 discursos no se ha conservado ni uno solo, pero la fórmula con que cerraba cada una de sus intervenciones en el Senado: Seretum censeo Catarginum esse Daleam. Por lo demás, soy de la opinión de que Cartago debe ser destruida, lo cual ocurrió efectivamente más tarde. Todavía se cita hoy. Una de las figuras más impresionantes entre los grandes oradores de la época romana fue la de Marcus Tullius Cicerón, del año 106 al 43 a.C. Enemigo de Julio César, consiguió llegar de abogado a cónsul de Roma. Escribió también varios libros de filosofía. De él se conserva el dicho: 2 cosas son las que conceden al hombre el mayor de los prestigios: sus dotes para la guerra o sus dotes como orador. De carácter más bien ambiguo, como político indefinido y oportunista, Cicerón intentaba destruir a sus enemigos por medio de la difamación. Su arrogancia y vanidad lo alejaron por todo lado del pueblo llano. Después de la muerte de César, se enfrentó a Marco Antonio, que imperaba en Roma. Por orden suya, Cicerón fue finalmente ajusticiado. Uno de los más grandes padres de la Iglesia, Juan I de Constantinopla, recibió a causa de su elocuencia el sobrenombre de Crisóstomo, que significa boca de oro. Crisóstomo consideraba que de todo discurso equivalía a un asedio el alma del oyente. En la Edad Media fueron las escuelas monacales y catedralicias las que imprimieron su sello en el arte de la oratoria. La palabra debía construir de forma eficaz a la propagación del cristianismo. Al lado de ese empleo religioso, la oratoria entró en un campo de aplicación práctica ante los tribunales. Los alrededor de 10.000 estudiantes de la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua de Europa, surgida en torno al año 1200, subrayaban, por otro lado, el carácter también político de la oratoria. Junto con la gramática, la dialéctica, la aritmética y la astronomía, la oratoria formaba parte de las artes de los 7 saberes.
En la época del Renacimiento y del Barroco ya se publicaron tratados de oratoria en las lenguas nacionales, pues hasta ese momento, como materia de sabios que era, solo habían aparecido manuales en griego o en latín. Desgraciadamente, con ello se perdió mucho del saber de la Edad Media. La Revolución Francesa vio nacer a oradores como Gabriel de Mirabeau, Maximilien Robespierre, George J. Danton o Napoleón I. Por lo que respecta a Alemania, cabe destacar a Otto von Bismarck, quien se convirtió, a pesar de no contar con buenas cualidades técnicas, en un aceptable orador. Su carisma y brillantez mental compensaban sus dificultades de entonación y pronunciación. Durante la Revolución Rusa y también posterior, Lenin, Trotsky y Stalin recurrieron a un discurso vibrante e igualmente dogmático para enfavorizar el pueblo. La oratoria presta al servicio del nacionalismo alemán es el ejemplo más terrorífico de a dónde puede llevar la utilización deshumanizada de un instrumento que pronto reconoció como útil. Sirviéndose de la oratoria, Hitler y Goebbels asusaron al pueblo alemán hasta llevarlo a la Segunda Guerra Mundial con las horribles y de sobra conocidas consecuencias. Esta herencia pesa todavía como una losa sobre el arte de la oratoria. Hoy día, el campo principal de la oratoria se encuentra en el de las relaciones industriales o de mercado, en las que prima siempre el intercambio de informaciones y argumentos inequívocos y de densos contenidos. A su vez, se entiende que un lenguaje claro y estimulador es motor de ideas y acciones a favor de la empresa. Si hoy, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, la oratoria ha perdido terreno en el campo político y militar y ganado protagonismo en los sectores económico y privado, los logros y con ello las técnicas de la oratoria clásica siguen plenamente vigentes. Pues en estos tiempos, centrados en la comunicación, resulta menos posible que nunca renunciar al buen hablar, al discurso convincente. Algunas de las situaciones en las que se habla. ¿Cuántos conceptos poseemos para señalar todas esas situaciones a las que el ser humano habla? La siguiente recopilación de términos, que sin duda se podría ampliar, no es más que un botón de muestra de cuán polifacética resulta la actividad del habla humana. Acuerdo, arenga, asamblea, bronca, cabreo, charla, coloquio, centenario, comunicación, comunicado de prensa, conferencia, conferencia de prensa, confesión, consejo, contar, controversia, conversación, debate, debate parlamentario, diálogo, discurso, discusión, disputa, elogio, encuesta, entrevista personal, explicación, exposición, flirteo, informe, instrucción, intercambio de opiniones, interrogatorio, justificación, lección magistral, monólogo, negociación, plática, pleno, polémica, presentación, recital, reportaje, respuesta, reunión, riña, sermón, tertulia. Las situaciones de habla pueden ser calificadas según su forma, su motivación, el número de personas que intervienen en el acto, la causa que lo motiva o la meta que persiga el hablante. Este libro está estructurado considerando las distintas situaciones comunicativas. Requisitos para un buen orador. Un buen orador parte de conocer bien la materia que trata, debe haberse preparado concienzudamente. Habla de campos que conoce. Ha considerado previamente los posibles argumentos en su contra y las preguntas que puedan surgir. Domina la materia a sus anchas. Conoce a su público o, en caso, es capaz de hacerse rápidamente una idea sobre él. Sabe a dónde quiere ir y para qué se ha trazado mentalmente el desarrollo de su actuación. Ha estructurado su discurso de forma óptima. Un buen orador sabe expresarse. Dispone de un amplio vocabulario, utiliza palabras extranjeras y técnicas solo cuando sean comprensibles y necesarias, recurre a un vocabulario específico únicamente si guarda relación con el ramo al que pertenezca el público o si puede contar con el que el público posee determinados conocimientos previos. Se muestra estilísticamente seguro, recurre a refranes y dichos en el momento adecuado y cita de forma correcta, indicando en su caso la fuente de la que se ha tomado la cita. Un buen orador sabe convencer y se muestra seguro. Se muestra interesado por la materia que trata, despertando así interés en el auditorio, al cual sabe motivar y atraer hacia su causa. Un buen orador conoce y aprovecha los medios técnicos auxiliares que se le brindan. Son importante apoyo para la memoria, ahorran tiempo a la hora en que muestran de forma clara y gráfica estructuras complicadas
incrementan la credibilidad del orador, subrayan que el orador está bien informado y preparado. En los capítulos que siguen se mostrará cómo se llega a cumplir los requisitos aquí señalados. Listo, nuestros queridos audiolectores, hasta hoy aquí terminamos nuestro primer capítulo del libro Oratoria. Ha sido un gusto, esperamos lo disfruten y continuamos nuestro proyecto, nos seguimos audio leyendo. Chao.